damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio de Opción Mayor, donde vamos a estar hablando un tema tremendamente importante, que es cómo nos preparamos para el frío. Justo se viene una ola de frío a lo largo de varias regiones de Chile. Vamos a estar conversando de algunos tips para cuidar la salud. Vamos a estar conversando también de cómo calefaccionar la casa de una forma eficiente y que no sea peligrosa, de algunos errores que cometen las personas en la calefacción, y también les vamos a estar contando de algunas novedades de Opción Mayor mientras se van uniendo las distintas personas que van a estar el día de hoy. Tenemos panelistas de primer nivel. Primero les voy a presentar a Francisco Hernández. Él es constructor civil, magíster en dirección de proyectos de edificación con eficiencia energética, así que estamos muy agradecidas de que nos acompañes hoy día, Francisco. Muchas gracias por la bienvenida. Y aprovecho de compartir, digamos, que es primera vez que participo de un conversatorio de esta naturaleza, así que estoy muy entusiasmado, estoy muy motivado. Y muchas gracias por eso. Excelente. Y ya, pues, estamos listos. Y le quiero presentar a Paula Irazoki. Ella es médico broncopulmonar de adultos del Hospital del Tórax y de la Clínica Santa María. Dentro de las novedades de Opción Mayor les podemos contar que esto está siendo grabado, que queda en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y que tenemos una serie de actividades durante este mes, tanto en la Araucanía como así también en Santiago. Vamos a estar en municipios, vamos a estar en el municipio de Las Condes, vamos a estar haciendo algunas charlas con agrupaciones de personas mayores. Fuimos invitados a un tremendo evento de economía plateada de acá en Santiago. Y sin más que decir, partamos entonces con nuestras primeras preguntas. Entonces, el frío en las personas mayores muchas veces es sinónimo de un incremento en el autocuidado. Ojalá que fuera así. Hay veces que hay temores a enfermedades respiratorias, menos salidas a la comunidad y que las personas se quedan más en las casas. Las personas se quedan más en las casas, pero ojalá que el frío no sea sinónimo de aislamiento. Por eso mismo en mayo se empiezan a preparar las modificaciones domésticas y ojalá se potencie la salud para pasar bien el invierno. ¿Ya? Entonces, partamos por Francisco, tomando en cuenta que existe esta tendencia a estar más dentro que fuera de la casa. ¿Cómo nos podemos preparar? Ojalá a bajo costo, porque también sabemos que los temas financieros en lo mundial es tan complejo que el error cuesta caro. ¿A quién de ustedes no les ha ocurrido que de repente compran un calefactor, una estufa que era barata, pero que consumió tanta energía que al final no la ocupa? Entonces cuéntanos, Francisco. Mira, en esa materia, en el mundo, en el planeta, digamos, de la ciencia energética, se habla de medidas o acciones pasivas. Son pasivas cuando no cuestan mucho dinero, digamos, son más bien cambios o ajustes en los hábitos, tanto en invierno como en verano, y consideraciones de tipo conductuales para abordar el tema del encierro dentro de la habitación, de la vivienda. Y entendamos por vivienda que puede ser casa o departamento, en ambos casos es una vivienda, es un recinto para habitar. Una de ellas es el aprovechamiento de la luz solar. En el sur de Chile el sol es un bien escaso en invierno, por su latitud. Y hay que aprovechar, muchas veces no vemos los rayos del sol directo, pero sí la luz. En el día hay luz solar y en aquellas ventanas donde da la radiación solar, por débil, frágil que sea, y ojalá que sea con un día bonito, digamos, aunque puede estar frío afuera, pero hay rayos solares. Abrir las cortinas para que esta radiación solar, para que estos rayitos de sol ingresen a la vivienda, ingresen al interior y van produciendo un calentamiento de las superficies que se va acumulando durante todo el día. Tiene la precaución de cuando ya empieza a atardecer y empieza a desaparecer esa luz solar, cerrar las cortinas para evitar que esa temperatura, que ese calor no se escape por la ventana al exterior, y se pone a medida que no cuesta nada. Cuesta solamente el esfuerzo de acordarse y de abrir las cortinas y cerrar las cortinas a una determinada hora del día. Lo otro que es bien incidente
es detectar las infiltraciones de aire frío desde el exterior al interior de la vivienda, porque estas corrientes de aire no reguladas tienen un consumo de calor, consumen mucho, mucho de la energía de la calefacción, mitigando, disminuyendo el efecto de estar calentito, digamos, porque el calor se está escapando, se está ocupando en estas corrientes de aire frío que ingresan por los lugares más insólitos, que generalmente son por debajo de las puertas, por las ventanas y por rendijas varias que pueden existir, digamos, en una casa o departamento de acuerdo a su data de construcción y mantención. ¿Mm? En la medida de que nos preocupemos de ir buscando esas corrientes que son chiquititas muchas veces, a veces grandes, pero irlas sellando. Existen productos como siliconas, como burletes que se ponen debajo de las puertas. Todos esos gestos, todos esos actos van contribuyendo a mantener mayor tiempo el calor al interior de la vivienda y se va sumando al tema de los rayos solares que hablábamos al principio. También está el tema que tiene que ver con las cortinas térmicas o gruesas, ¿no es cierto? Que se pueden, es una inversión, pero que se amortiza durante varios años. ¿Eh? Eso pueden durar muchos años y además que uno también se acostumbra un poco a, es como sacar la ropa de invierno para abrigarse uno, el chaleco de lana hueso, la etiqueta. Bueno, la casa igual necesita sacar un poco de estas tenidas, este ropaje de invierno y poner las cortinas gruesas para el invierno para poder proteger durante, sobre todo durante la noche, que el calor no se escape por las ventanas. Y en verano, primavera, ya se puede sacar ese abrigo, ese ropaje, digamos, y colocar cortinas más delgadas y más coloridas. También está el tema de las alfombras o tapetes, que nos ayudan a aislar el frío del suelo, ¿no es cierto? El contacto de los pies en las superficies frías, como las baldosas, cerámicas, etcétera, es un conductor que muchas veces nos enfría rápidamente los pies y nos da una sensación de frío. En la medida que en aquellos lugares vamos a permanecer durante mucho rato, mucho tiempo, con los pies apoyados, ojalá no los apoyemos, los levantemos y los separemos del suelo con algún elemento, también va sumando y contribuyendo a mejorar esta sensación térmica. También está el uso estratégico de las estufas, de poderlas encender en los espacios habitables y no en los espacios que no están siendo ocupados porque consumen mucha energía y la verdad es que no aportan en nada a la sensación térmica y de confort térmico. Ahí se puede optimizar bastante también el mal uso de calefactores. Esto es bien importante, el uso estratégico tanto de la ubicación y no estar encima de la estufa ni muy lejos y por ningún motivo utilizarlas para secar ropa al interior de la vivienda, porque ese vapor de la ropa que se seca ahí en la estufa aumenta la humedad relativa del aire, que es un aire húmedo, que puede estar caliente pero es húmedo, pero que ocupa la temperatura en mantener el agua en estado de vapor y no se percibe, no es un calor así confortable. ¿Eh? Y ese vapor produce muchos daños en la superficie, apariciones de hongos, entre otras cosas, etc. Francisco, La ropa. y ahí con esto que tú dices de la calefacción, del vapor y todo eso, también queremos incorporar a la conversación a Paula, que nos cuente Ya, cómo con esto, primero cómo cuidamos la salud en estas olas de frío, cómo nos preparamos para el invierno y qué opinas de estos temas de la calefacción desde el punto de vista del sistema respiratorio y el autocuidado. Bueno, hola a todos. Todavía no había dicho hola a nadie, así que gracias por la invitación. Bueno, como medidas generales para el autocuidado, uno tendría que prepararse o cuidar de su salud todo el año, ¿ya? O sea, no estar así como a última hora corriendo porque llega el invierno, entonces ahora me preocupo. Eso siempre pasa, ¿eh? Que llegan en marzo, es que no me quiero enfermar y en realidad cada estación tiene su dificultad o su desafío en cuanto al autocuidado, ¿ya? En el invierno yo pienso que eh, hay que tratar, o sea, desde varios puntos de vista, pero desde el punto de vista de una persona sana, eh,
tratar en el fondo de ventilar las casas, de no estar siempre tener todo encerrado, porque en el fondo los lugares donde más nos contagiamos de infecciones respiratorias finalmente es en lugares hacinados, cerrados y mal ventilados, y que en el fondo para el resfrío tienen que haber personas que estén resfriadas. Uno no se contagia en su casa, en un área ventilada, donde no hay nadie que esté enfermo, digamos. Entonces, es importante que si vamos a hacer juntas con amigos, juntas familiares, en el fondo haya que el lugar esté ventilado y que tengamos cuidado con las personas que tienen más problemas de salud y cuidarlas de, no sé si hay alguien enfermo, usar una mascarilla, o en el fondo tratar de buscarla en un lugar estratégico en el que si alguien va a estornudar o va a toser, ocupe su brazo, ocupe pañuelos que sean desechables, lavarse las manos, todas esas medidas que son bastante generales, pero que en el fondo ahora con la pandemia las aprendimos, yo creo, como de manera más masificada. Antes eran como una cosa que hacía solo el personal de salud prácticamente. Eso, y yo te diría que para las personas que tienen alguna patología respiratoria es distinto, pues ahí ya es otro setting, porque en el fondo tienen que tener sus patologías tratadas. O sea, si una persona es asmática o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, etcétera, debería en el fondo tener su tratamiento al día, ser adherente, ordenado, etcétera, y privilegiar la calefacción con energía limpia en el fondo, ojalá eléctrica, ojalá cosas que no contaminen y que no afecten en el fondo la vía respiratoria, que no inflame la vía aérea, como usar, por ejemplo, parafina o usar en el fondo estufas a combustión que no estén limpias y que al final termine entrando el humo dentro de la casa, en el fondo. Y siempre mantener, como les decía, ventilado todo. Muchas Eso como a grandes gracias. rangos, es bien amplio la pregunta, digamos, pero Para nuestros amigos de Opción Mayor que se vienen uniendo, estamos con Francisco Hernández y estamos con Paula Irazoki. Paula nos estaba contando respecto a cómo cuidar la salud, Francisco nos estaba contando respecto a cómo calentar a bajo costo. Y ahora, Francisco, te quería preguntar cuáles son los errores más comunes en esto de querer mantener el calor. Tú decías temas súper importantes que decía, claro, obvio, lo de las alfombras, no se me había ocurrido, lo de las cortinas, así como una casa que puede ser versátil, un lugar en el cual yo puedo ir haciendo ciertas adecuaciones, si es que es verano, otoño, invierno, primavera. Cuéntanos un poquitito de eso, cuáles son estos errores más comunes. Mira, lo que más se aprecia, digamos, cuando uno recorre sobre todo las viviendas más antiguas, y aquí, para dar un poco de contexto, digamos, en Chile en los últimos 30, 50 años se ha ido paulatinamente mejorando la normativa y la legislación térmica en términos de aislación y el comportamiento térmico de la vivienda, porque tiene dos efectos colaterales muy importantes. Primero es que va disminuyendo el consumo de energía país en términos de calefacción y también en los temas de salud. ¿Eh? Se nota, digamos, que se realizan estos ajustes, que hay cierto impacto, digamos, en la atención primaria, digamos, causados por las bajas temperaturas, no tener el hábito, la costumbre y la constancia de mantener un aire renovado, oxigenado y seco. ¿Te fijas? Y eso es algo que hay, también hay una deuda desde la academia, que en los programas escolares, digamos, no se genera esa conciencia desde el niño de la preocupación con respecto a la calidad de aire que respiramos, que finalmente llega a tener un impacto en la habitabilidad y en la calefacción y en la aislación. También se ve mucho el tema de que nos quejamos, o escuchamos mucho la queja, digamos, de los costos en calefacción, ¿te fijas? Pero también nos damos cuenta de que hay recintos dentro de las casas que no se están ocupando, que no se ocupan y que se calefaccionan. Y eso también es un costo, es un gasto, digamos, que se asume y que no es necesario. ¿Te fijas? También es un error muy común. ¿M? El tema de dejar las cortinas abiertas durante la noche. Eso es estar obligando a que la energía, el calor, digamos, se esté saliendo por la ventana durante toda la noche sin la conciencia, sin estar consciente de cómo se aprovecha y el costo que eso genera, que no es
eh, favorable, digamos, para la calidad. El mal uso de los calefactores de gas y parafina. Ese es un tema atroz, digamos, que tenemos en Chile. En algunos países ya el tema de la combustión de parafina al interior de recintos cerrados, sin salida al exterior, es súper tóxico y prohibido, porque tanto el gas como la parafina en su combustión consumen mucho oxígeno, liberan agua, esa combustión, y si no tienen ductos con salida al exterior, todo ese material, incluido los componentes tóxicos del combustible, va quedando en el aire, ¿no? Y es una muy mala práctica, y que yo creo que cada, más temprano que tarde, digamos, la legislación se ha ido haciendo cargo de que estos calefactores vayan integrando los ductos con salida al exterior. Eh, es un tema pendiente. Y lo último, digamos, yo siempre ocupo la analogía de que nosotros, digamos, no tenemos el hábito integrado, ponte tú, de ir al médico sin estar enfermo, sino que ir a hacer un control. ¿Para qué? Para no enfermarnos. ¿Ah? Ese control preventivo. ¿Ah? Imagínense ustedes en la casa con respecto a las canales de agua lluvia. El 90% de los chilenos limpian las canales de agua lluvia cuando se tapan. Antes de eso no hay conciencia de que hay una gotera, de que hay infiltraciones, ¿verdad? Sino que ya cuando es tarde, cuando hay que intervenir reactivamente, hacer una reparación. Esa desatención también termina vulnerando la calidad de vida, el bienestar, la temperatura y el confort en general de la habitabilidad de las viviendas. ¿Mm? Gracias Eso por yo diría esa, gracias que por es esa, lo más común de ver. ¿Mm? gracias por esa respuesta, Francisco. Y tal como tú decías con el ejemplo de las canaletas, las aguas lluvias, Paula, ¿cuándo las personas tienen que ir al broncopulmonar? ¿Cuándo sería un criterio versus ir a un médico general, por ejemplo? Y la otra subpregunta es, ¿qué es lo más común de ver en estas épocas del año para ti? ¿De qué patología? Bueno, y yo creo que el broncopulmonar tiene que ir el paciente que tiene una enfermedad respiratoria crónica y que tiene tratamiento respiratorio crónico. Es mejor que si se exacerba o tiene un cuadro agudo, vaya directo ojalá a su tratante, que él ya lo conoce, y en el fondo para poder evitar el sobreuso de fármacos que en el fondo cuando uno va al médico general, el médico general tiene un poco de temor de subtratar cosas, como para que el paciente en el fondo no empeore. Mientras cuando uno ya conoce al paciente o ya tiene como cierta expertise, trata como de manejar al paciente ojalá de manera escalonada. Eso como primera cosa. Pero y en la población general, así como criterio de gravedad, yo creo que en el fondo siempre que un cuadro respiratorio implique sensación de falta de aire, que nosotros decimos que es disnea, pero en el fondo eso, como ahogo, dificultad para respirar, no tos, dolor de garganta, moco, sino que cuando el paciente ya le cuesta respirar, yo creo que es un criterio para consultar ya sea al servicio de urgencia o al broncopulmonar, si es que hay una hora disponible. Eso. ¿Cuáles son las ¿Ya? patologías más comunes en esta época Ah, del ya, año? Estamos ya, en perfecto. otoño, pero el contexto es que ahora Mm. por lo menos en Santiago sabemos y tenemos más que claro que Santiago no es Chile, pero por lo menos en Santiago ahora se nos viene una ola de frío. Entonces cuando aparece ese tipo de evento climático. A ver, yo creo que los virus respiratorios tienen un comportamiento muy poco predecible cada año. O sea, al final cada año va cambiando esta ola de en qué momento va a ser el pic, y no tenemos muy claro, pero vamos viendo cómo va subiendo la curva de la presentación de los virus respiratorios más típicos. Y ahora en este momento tenemos rinovirus e influenza como primer lugar. Y las consultas en el fondo son de nuevo, dividiendo la población en dos, para mí los enfermos crónicos son una cosa y la población general es otra, pero porque el enfermo crónico se exacerba de su patología de base, mientras las personas sanas le da una bronquitis, le da un resfrío,
o una gripe, como ya se presenta la influenza, que en el fondo la influenza es yo le digo a los pacientes que no es un resfrío, es un resfrío mucho más fuerte, que en el fondo el paciente se siente muy mal, o sea, que le duele la cabeza, le duele, es como que le hubiera pasado un camión encima, o sea, duele los músculos, duele la cabeza, da una fiebre que 39 pegado, difícil de manejar a veces. Todos los síntomas son mucho más intensos que en un resfrío común. Eh, y en el fondo los criterios de gravedad son los mismos para consultar. En el fondo, si el paciente puede manejar esos síntomas de manera sintomática en su casa, no es necesario que consulte, pero si el paciente tiene dificultad para respirar, eso ya es otro setting. O cuando ya lleva más de 4 días de fiebre que no cede, igual hay que consultar de todas maneras. Pero eso es lo que más vemos, en el fondo, bronquitis, resfrío y gripe en esta época, y en los enfermos crónicos, exacerbaciones de asma, en el fondo exfumadores que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis pulmonar, vemos también exacerbaciones de su patología respiratoria de base. Eso. Y los inmunocomprometidos también, que también los vemos como con mucha más frecuencia también de cualquier tipo de inmunosupresión, ya sea farmacológica o por diabetes insulino requirente, que también son pacientes más frágiles. Ellos también deben consultar de manera mucho más precoz cuando tienen un cuadro respiratorio. Muchas gracias por la respuesta, Paula. Y sabemos que varias de las personas que nos ven, nos escuchan o después diferido a través del canal de YouTube cuidan. Francisco se ha hablado de las casas para toda la vida y que ojalá sean versátiles estas casas. ¿Cuáles debieran ser las adaptaciones en el hogar de quienes cuidan? Porque uno puede cuidar temporalmente, por ejemplo, pues es el cuidado de alguien que, qué sé yo, esté después de una cirugía, pero también uno puede cuidar permanentemente. ¿Cuáles debieran ser estos cambios? Sí, mira, primero hay que espantar un fantasma. El sueño de la casa para toda la vida es bastante antiguo en Chile, eso ya no es tan así. En los países desarrollados existe un promedio de que cada ciudadano se cambia a lo menos 7 veces en el transcurso de su vida, se cambia de casa, y en Chile ya va como en tres, ¿ah? Va entre 2 y 3, porque, por dos razones. ¿Ah? Primero, que las personas, digamos, ocupan la vivienda de acuerdo a sus requerimientos de espacio, la cantidad de habitaciones y ubicación. Pero si tienen que trasladarse o cambiarse, no se hace mucho problema y venden su casa y se compran otra más atingente a sus necesidades actuales. Eso es bastante más común hoy día en Chile. Uno de los temas, digamos, que son de alta afectación es el tema de adecuar los accesos y facilitar el desplazamiento. ¿Ah? Eso está vinculado a la accesibilidad universal, pero las casas que tienen más años no lo tienen muy en consideración, y también con la ubicación de los muebles. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la calefacción? Apto, porque les permite a las personas mayores a desplazarse, a hacer ejercicio, ¿cierto? Poder caminar y desplazarse con seguridad al interior de la vivienda. ¿Ah? Esa movilidad sí tiene una afectación relevante. Lo otro es el tema de la iluminación. Iluminación, un efecto anímico que le permite a la persona poder actuar, de poder motivarse a salir de la inmovilidad y también hacer cosas que las ven con claridad. Es como reemplazar un poquito el sol también. Mantener temperaturas estables y humedades estables. La temperatura confortable, porque también hay otro mito urbano, ¿no es cierto?, que se habla de 22, 21, de 21 grados hacia arriba, y uno está acostumbrado muchas veces a ver en las películas que aparecen con nieve en el exterior y adentro la gente anda con polera. ¿Ah? Y claro, tienen tremendos sistemas de calefacción y también aislaciones muy potentes, pero que no es nuestra realidad. Y la verdad es que en invierno uno tiene que andar legítimamente abrigado. ¿Ah? Y eso también nos facilita el salir al exterior y volver a ingresar sin tener cambios tan bruscos de temperatura. Y está bien andar con abrigo, con suéter, abrigado, porque es invierno y hace frío. Eso está bien. Y las temperaturas de confort en Chile, digamos, fluctúan entre los 18 y los 21 grados. Más que eso, se convierte en delicado el cambio de temperatura brusco,
Y menos que 18 grados también, digamos, cualquier persona, y para eso no hay que ser adulto mayor ni nada, digamos, igual es un ambiente frío. ¿Mm? Eh, Sobre todo en los dormitorios y en los baños. Muchas veces uno cambia de recinto, digamos, y hay cambios de temperatura. Entonces, por eso hablamos de una, ojalá en lo posible, una temperatura estable en los recintos que están siendo utilizados. ¿Eh? Y también, por último, digamos, en las zonas de descanso. Más allá de aquellos recintos que las personas pasamos fugazmente por episodios cortos, digamos, que puede ser el baño, la cocina, el dormitorio, etcétera, pero hay salas de estar, hay living, hay recintos donde se permanece muchas horas que tienen que estar habilitados y cuidados principalmente con la calidad del aire, con una calefacción estable, continua, sin fluctuaciones, que entregue un bienestar y que den ganas de estar ahí. Muchas gracias, Francisco, por esa respuesta. Y ahí, Paula, Francisco hablaba de algo fundamental que tiene que ver con los niveles de luz, con de repente qué es lo que pasa con la salud mental, qué es lo que pasa con el ánimo, porque dijimos al principio en la introducción que se ha visto que hay épocas del año en las cuales las personas mayores, nuestro público en general de opción mayor, algunas veces sus entornos de apoyo, salen menos en producto del frío. Entonces, ¿qué sientes que pasa con la salud mental de estas personas mayores? Si nos puedes contar un poco. Bueno, en general, eh, yo creo que se produce no solamente aislamiento, o sea, que las personas no salen de su casa, sino que también disminuye mucho la movilidad. Ya en el fondo, dentro de la casa tienden a moverse menos también. Y en el fondo eso genera que el paciente tenga, o la persona, perdón, que diga paciente todo el rato, pero que las personas tengan más frío y entran como en un círculo vicioso de inmovilismo que al final en el fondo está a perder en todo ámbito su salud, pues, tanto física como mental. Entonces, claro, hay que tratar de estimularlos a seguir haciendo sus actividades pese al frío y pese a las menores horas de luz que tenemos durante el día. Acá en Santiago tenemos la suerte de que hay un horario como que es generalmente después de almuerzo, que hay el frío da como una tregua. Yo siempre les digo mucho a los pacientes eso, que en el fondo aprovechen el después de almuerzo para salir a caminar, para moverse, para movilizarse, para hacer sus compras, que es como la mejor hora, porque en el fondo el frío es mucho menos extremo y también hay mucha más luz, entonces también hay menos riesgo de caída y todo lo que hay que preocuparse cuando uno ya en el fondo va avanzando los años. Pero es eso, pues la salud mental también se afecta en cuanto a ese tipo de cosas y también a las visitas, pues uno se tiende a visitar menos, como "Oh, estoy resfriado, cuántos días me cuido para ir a visitar a un adulto mayor, me cuido 3 días, me cuido 4 días, o sea, por lo menos son 5 a 7 días sobre todo un cuadro si fue febril o fue muy sintomático. eh, y yo a veces le digo, cuando hay adultos mayores que viven solos y que tienen un cuidador único que no vive dentro de la casa, pero que les hace las compras, a veces que asistan igual, pero que se pongan mascarilla, que hablen desde una habitación a otra los primeros días. Por supuesto que nada extremo, pero en el fondo la presencia, el contacto humano es vital, o sea, para todo, para movernos, para la actividad, o sea, para la salud física y mental. Muchas gracias por esa respuesta. Y también está esta tendencia de repente a englobar la estación del año por completo, sin darse cuenta, tal como tú dices, que hay diferencias de temperatura durante el día o que hay días que son mejores que otros, como esto de decir, no, es que yo me quedo en cama el invierno, por ejemplo, o cuando aparecen este tipo de fenómenos climáticos. Recordarles a nuestros amigos de Opción Mayor que nos pueden hacer sus preguntas a través del chat tanto a Paula como a Francisco. Y Francisco decía que nosotros quisiéramos optimizar la luminosidad en esta época del año. ¿Hay algún tipo de ampolleta? ¿Hay algún sistema que sea más adecuado que otro? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, en términos de iluminación, hay harto avance en tecnología. Ya hace algún rato aparece la tecnología LED, ¿no es cierto?, con ampolletas, con focos, digamos, que tienen bajo consumo, que realmente, genuinamente de muy bajo consumo, la iluminación LED. Y también hay que aprender a fijarse en la temperatura del color.
¿ah? Las temperaturas frías, se miden en grados Kelvin, que son sobre 4.000 a 5.000 grados Kelvin, que aparecen en el paquete de la ampolleta, es luz fría que es recomendable para la biblioteca, para laboratorio, para cocinas tal vez, pero que es una luz fría, ¿no es cierto?, que nos da muchas ganas de estar mucho rato ahí, porque es como muy de laboratorio, muy para, para trabajar, digamos. ¿Ah? Y las luces muy rojas, que son cálidas, pero que también se pasan para otro lado, igual dan mucha somnolencia y desactivan. La luz más parecida al sol, para que se aprendan este número, digamos, la ampolleta es de 3.000 grados Kelvin. Cuando uno compra la ampolleta, digamos, además de fijarse en la potencia, la cantidad de luz que irradia, es la temperatura del color. Y esa temperatura es de 3.000 Kelvin, que es la más parecida a la luz del sol. ¿Ah? Y que, créanme, que una habitación que está con una iluminación de 3.000 grados Kelvin, los colores se ven naturales, se ven distintos y tienen un impacto en el ánimo gigante. Eso es vital para la iluminación, junto con la elección de los colores de los recintos. ¿Eh? Eh, eh, un poco, que va un poco más allá del gusto personal de un color a otro, es bueno también asesorarse qué colores que son más adecuados para una cocina, para un comedor, para un dormitorio, para poder producir la relajación para el buen dormir, también para los estar, etcétera. Hay gamas de colores que generan en el cerebro, digamos, y en el organismo una reacción más favorable de bienestar. ¿Ah? Entonces, el color y la iluminación natural a través de las ventanas, las cortinas abiertas cuando hay sol y el apoyo de la iluminación artificial es vital. Muchas gracias y aprendimos algo nuevo, qué interesante. Qué interesante. Y Francisco, solo si sabes, porque esto es una pregunta de puro curiosa. ¿En cuánto estarán más o menos de precio en el mercado una luz de 3.000 grados Kelvin? Si es que alguna de las personas que están acá, Janet, Patricio, Yanela, María, Nuno, Ricardo, Mira, cualquiera de ellos quisiera conversar, Sandra, cualquiera de ellos quisiera hacer estas transformaciones que estamos contando en las casas que están tan entretenidas. el valor de las ampolletas y de las fuentes de iluminación van fluctuando de acuerdo a la potencia, ¿no es cierto? La potencia de luz que imparten, que se mide en watts lumínicos, o esta ampolleta de 50 watts, de 30 watts, de 100 watts. El color, la temperatura del color no afecta en el valor. ¿Mm? Una ampolleta de 100 watts te va a costar, voy a inventar, 3.500 pesos, independiente si es de alta temperatura, digamos, una luz fría, media o cálida, va a costar lo mismo, porque la potencia sigue siendo los mismos 80 watts. Buenísimo, qué interesante eso. Y ahí también, Paula, conversamos de, bueno, el tema de la luminosidad, de algunas restricciones que llevan a las personas a salir menos, de cuál sería como el periodo si es que alguien ha estado con algún episodio de salud que pudiera contagiar. Pero lo que no alcanzamos a conversar fue de las vacunas, ¿ya? Porque hay personas que todavía no se han vacunado, a pesar que estamos en plena campaña, porque ¿para qué mandar con cosas? Son muchas vacunas. La gente hay veces que no sabe cuál tiene, cuál no tiene y de repente se enredan. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia respecto a cuáles son las vacunas que necesitamos, en qué épocas del año y para poder aclarar? Porque de repente nosotros mismos, desde las conversaciones con la familia, desde ver a algunos pacientes, aparecen estas inquietudes. Entonces, cuéntanos tu opinión. Em, bueno, más que mi opinión, yo creo que hay pautas súper claras de vacunación, pero las más importantes son ponerse todos los años la vacuna de influenza y la vacuna de COVID también en los grupos de riesgo. Ya no se vacuna a toda la población, se vacuna a los grupos de riesgo. Y específicamente los adultos mayores ya son grupo de riesgo, o sea, sobre 60, 65 años hay que pensar que la persona debe vacunarse anual de estas dos vacunas.
además existe la vacuna del neumococo que se pone a los 65 años y que está en el Programa Nacional de Inmunización también. Está cubierta solo una vez, o sea, solo una dosis. Y de esta lo ideal es poner un refuerzo a los 5 años, ¿ya? Pero de esa habría que pagarla de manera externa. Y ahí yo les recomiendo a los pacientes ponerse una vacuna diferente a la que hay en la ministerial, ponerse una que se llama Prevenar, que en el fondo también es contra el neumococo, que en el fondo es el germen como más habitual de las neumonias bacterianas que nos dan a los adultos y en realidad a toda la población. Em, Porque esta vacuna genera memoria. Entonces así yo me quedo vacunado después de estos 5 años que me cubre la vacuna del programa ministerial, me pongo la Prevenar y ahí ya me puedo olvidar un poco del tema de la vacunación de este germen. Y ahora en Chile, más o menos hace un año, tenemos disponible la vacuna del virus respiratorio sincicial, que no está en el programa de inmunización, es una vacuna extra, o sea que uno debe pagarla y que está recomendada en personas que tengan más de 65 años y que además tengan alguna patología asociada, o sea, no es para personas sanas, en el fondo es para los pacientes que son diabéticos o que tienen una enfermedad respiratoria crónica o que tienen alguna patología oncológica. En ellos está demostrado el beneficio porque en el fondo son los que más se afectan por este virus respiratorio que es muy común en niños, ¿ya? O sea, que es más común en niños que en adultos, pero que en adultos mayores empieza a tener otra vez importancia. O sea, tenemos hospitalizados por VRS generalmente en el invierno adultos mayores de manera bien frecuente, ¿ya? Y genera igual un cuadro así obstructivo que los pacientes necesitan usar broncodilatadores, a veces oxígeno. Entonces, en este grupo de riesgo también se recomienda, pero esa vacuna, como les decía, no está en el programa. Ya, muchas gracias. Y ahí también nos acordaste de algo que nos gusta mucho en Opción Mayor, que es la intergeneracionalidad, y que hay veces que abuelos o personas mayores cuidan a niños, entonces que su exposición a la comunidad tiene que ver con algunos virus que están en los jardines infantiles o en los colegios y que ellos dicen, bueno, pero si yo salgo muy poco y se les olvida que tienen ese riesgo. Entonces, no sé si es que te ha tocado verlo. Sí, o sea, yo, una de mis preguntas clásicas en mi entrevista a los pacientes es, ¿usted tiene contacto con niños menores de 7, 8 años? Porque en el fondo los niños son, yo les digo, son su arma biológica. Eso es la verdad, porque al final es su mayor fuente de contagio. En general, cuando ellos se juntan entre adultos mayores, el cuidado de todos ha sido súper extremo, pero cuando uno tiene un nieto, no hay cuidado. O sea, si el nieto estornuda con todo delante del abuelo. No hay esto de ponerme el brazo ni de cuidarme. O sea, aquí uno tiene pegado el moco en el hombro, digamos, del nieto, del hijo. Entonces, en general los niños son los que más nos contagian. Entonces, claramente es una de las preguntas que uno tiene que hacer dentro de la anamnesis y en general el comportamiento viral es para toda la población. O sea, el virus que está más representado en niños también va a estar más representado en adultos. En esta fecha estamos todos con rinovirus e influenza en todos los grupos etarios. Hay algunas variaciones, por supuesto, pero que son muy sutiles. Ya sobre todo en el BRS, en las guaguitas, que era así un pic gigante antes, ahora con este anticuerpo que le están aplicando a las guaguitas cuando nacen, ha disminuido mucho la frecuencia del BRS en ese grupo etario, pero en el fondo sigue estando basalmente bajito ahora, pero también nos da a toda la población en el fondo. Muchas gracias por esa respuesta. Y ahora, Carolina, ¿hay alguna pregunta del chat o en nuestro WhatsApp de Opción Mayor que quieras contar? Sí, hola a todos, gracias a nuestros super panelistas que nos acompañan hoy día. La pregunta es, ¿por qué justo en invierno, cierto, se agravan las enfermedades respiratorias? ¿Qué factores son los que más influyen? Bueno, todos los que conversábamos antes, pues hay como una tendencia al encierro, a la no ventilación, entonces la propagación de los virus es más rápida persona a persona. También
el epitelio respiratorio tiene menos efectividad en hacer como la limpieza respiratoria, entonces cuando es muy efectiva, cuando hay humedad y calor en el verano, para eliminar con la tos efectiva los virus, en el invierno con el frío los cilios se paralizan y los virus tienden a quedar en la mucosa respiratoria y a generar una infección. En el fondo existen como factores externos y también de comportamiento de las personas. Y también, bueno, igual lo que decía adelante, que ahora no es solo en el invierno, ahora ya los picos de infecciones respiratorias se han extendido mucho más, empiezan antes, a veces se extienden hasta más tiempo, y los años, la verdad es que son súper como poco predecibles, como les decía. En el fondo no podemos saber si el pic va a ser en marzo, en mayo, en septiembre, porque se presenta el pic de un virus en septiembre que no lo estábamos esperando y ahí hay un brote. Y en el fondo Claro. todas estas otras cosas del encierro, del hacinamiento, de tener la casa calentita pero mal ventilada también genera que la propagación sea más rápida. Aquí nos Eso. surge otra pregunta mientras nos estás conversando. eh, en relación, no sé si estás familiarizada, ¿cierto? Pero me preguntan en relación a los humidificadores en invierno y si estos nos pueden perjudicar. Estos A ver, clásicos. los humidificadores no tienen un rol muy importante. Yo creo que no hay una gran... O sea, en ambientes secos pueden ayudarnos, pero la verdad que en Chile no tenemos un clima tan seco, pienso yo. O sea, no es o sea, si voy a invertir, mejor no invertir en eso, pienso yo. Mejor invertir en otras cosas, en las vacunas extra, tal vez en las medidas de aislamiento de la casa, de mejorar en el fondo otras cosas. Lo que sí está demostrado en las personas que tienen patologías respiratorias crónicas son los purificadores de aire, pero de manera muy marginal, o sea, muy marginal, y también no reemplazan todas las terapias habituales, ni al hacer actividad física, ni las vacunas, ni los tratamientos. Entonces, no es tampoco algo que nosotros indiquemos de manera generalizada. ¿Ya? Pero la verdad es que no son dispositivos que nosotros indiquemos, sino que al final la mayoría de las veces es una pregunta que surge y esa es la respuesta. En el fondo, humidificadores no, y purificadores si eres un asmático muy severo, que vive al lado o sea, de un parque, pudiera ayudarte de manera marginal. Eso. Ya. Perfecto, muchas gracias. Y aparece también una pregunta en relación, bueno, al tabaco y asociado en el fondo a qué cuidados especiales deben de tener las personas que fuman, sabiendo que el tabaco, bueno, un factor de riesgo transversal no solo para enfermedades respiratorias, sino cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿cierto? Pero en particular en las personas que fuman, ¿qué cuidados tienen que tener durante estos meses de frío? Aparte de decir Em, que dejen de no fumar. fumar. Bueno, lo obvio, no fumar. Lo segundo es, en el fondo, ojalá no fumar dentro de la casa. Si voy a fumar, que sea en un área ventilada, externa, que no perjudique al resto de las personas que viven conmigo. Em, y en el fondo, si yo tengo un diagnóstico de alguna enfermedad respiratoria crónica, también estar tratado. A pesar de que fumo, bueno, usar mi broncodilatador, hacer actividad física, eh, en el fondo las medidas generales, no hay como un cuidado específico para el fumador, ponerse las vacunas, etcétera. Pero la verdad que ojalá idealmente nunca fumar, que eso es como obvio, digamos, pero bueno, no Oye, puedo no decirlo, soy broncopulmonar, lo siento. oye, y acá también, porque la verdad es que no es nuestro público que más nos ve, puede ser que este mensaje Ujú. les llegue. ¿Y vapear? No, vapear también es súper malo, po. Eh, a ver, yo voy a usar una frase que yo uso mucho en mi consulta. Les digo, los pulmones están diseñados para respirar aire. Todo lo otro que uno intente introducirle de manera inciensos, eh, no sé, vapeadores, cualquier difusores, todas esas cosas finalmente lo que hacen es irritar la vía aérea,
hacer que nosotros tengamos más producción de moco, más tos, más inflamación. Y siempre que tenemos inflamación en la vía aérea, ya sea por usar estos métodos o tenemos una inflamación por enfermedad crónica, ya sea por asma, por época, por lo que sea, vamos a tener más riesgo de enfermedad respiratoria y de cuadros agudos, en el fondo. Y además que los vapeadores ya se han relacionado con patología crónica, los vapeadores tampoco están regularizados, entonces tampoco tenemos claro qué es lo que tienen. Ellos dicen que tienen, no sé, tales ingredientes, pero ni siquiera tenemos claro, ni siquiera son comparables uno con otro, las dosis que ocupan, los excipientes que vienen, si vienen con glicerina, si vienen con vaselina, con cualquier cosa que uno esté inhalando y que al final esté inflamando la vía aérea. Así que la indicación es o sea, ni siquiera nos indicamos como puente para dejar de fumar. Y ahí para los que no Ni saben siquiera. lo que es vapear, porque algunas personas nos estaban preguntando por el WhatsApp Business, son estos cigarros electrónicos, en el fondo, que no son un cigarro de los normales. Francisco, ¿habrá podido mejorar su conexión para ver si es que tenemos las últimas preguntas para él? No, no sé si me escuchan bien ahora. Sí, sí, Francisco. Te Ah, repito la perfecto. pregunta. ¿Ya? ¿Cómo afecta la ventilación al frío en la casa? En consideración a que acá en el contexto del sur, ¿cierto? A veces no queremos abrir las ventanas para no perder calor. Perfecto. Creo que había alcanzado a decir, digamos, el tema del aire seco y el aire caliente tiene mucha capacidad de absorber agua en forma de vapor y el tener un aire con mucho vapor contenido, una humedad relativa alta, hace que el calor de la calefacción esté siendo consumido por mantener este vapor en forma gaseosa y no en forma sensible. Esa es la diferencia entre el calor sensible, que es el que sentimos a través de nuestro termostato, que es la piel. Nuestro termostato de las personas está instalado en la piel. No lo sentimos porque el calor está utilizado en calor latente, que es mantener el agua en forma gaseosa. Entonces no lo sentimos. Al tener la humedad relativa alta, además, se va humedeciendo, ¿no es cierto?, la ropa, la superficie, todo, que no lo vemos ni lo percibimos porque al estar calentito, producto del calor de la calefacción, no es perceptible, pero la sensación térmica no es de agrado, porque puede estar, el aire puede estar caliente, pero sentimos frío igual. ¿Sí? No percibimos la sensación de estar calentito. Y es una sensación, es un tema de confort térmico que de desagrado. ¿Mm? El aire hay que hacer lo posible por mantenerlo seco y para eso hay que eliminar el aire que tiene vapor y para eso hay que ventilar. ¿Mm? Se recomienda una vez al día, y esto es un dato freak también, ¿eh? Que una familia de 4 personas en sus hábitos de ducha, la cocina y el lavado y todo, genera diariamente 12 litros de agua en forma de vapor. ¿Te fijas? Eso, tú estás hablando que de lunes a viernes son 5 días, son 60 litros de agua que están suspendidos en forma de vapor dentro del departamento de la casa. Que si no lo cambiamos ese aire, no lo estamos renovando, toda esa agua se va quedando en las partes de superficies frías donde se condensa y empiezan a aparecer hongos en las esquinas frías, en las ventanas, condensación, la ropa, los temas se humedece y forman verdaderos almácigos de bichos, virus, bacterias, y los resfríos se hacen tremendamente difíciles porque se quedan pegados. ¿Ah? Encontraron como una muy buena acogida con tener estos espacios húmedos con alimento y calentito. ¿Mm? Entonces, por eso hay que ventilar. Qué buen dato. Muchas gracias, Francisco. Vamos a poner ahí en nuestras memorias y cuando saquemos nuestra publicación, opción mayor. Nos quedan unos minutitos escasos, pero de palabras al cierre, si es que quieren dar mensajes finales, Paula y Francisco, a nuestros auditores de opción mayor. No, muchas gracias por la invitación y siempre es bueno como las instancias de hablar de temas como de
de contingencia, porque justo es como ahora en la época de las infecciones respiratorias, y no solo hablar de ya las personas que están enfermas, sino que hablar de prevención y de todo en el fondo, de lo que importa de la salud mental, del movimiento, del autocuidado, y que todo esto nos lleva a estar más saludables y a enfrentar mejor, de mejor manera un resfrío común o una bronquitis, lo que sea en el fondo, si la persona está en mejor condición física, si sale a caminar todos los días, si se alimenta bien, si vive en una casa que está bien ventilada, que está bien aireada, que tiene buena luz, todo eso nos va a llevar a sobrellevar mejor lo que tenga de manera aguda. Así que eso. Muchas gracias. Y Francisco, palabras al cierre. Sí, a mí me gustaría dejar un mensaje encarecido, digamos, de la toma de conciencia, de buscar el confort térmico, el confort de aire de calidad, el de tratarse bien al cuerpo, al organismo, ¿no es cierto? La hidratación, la relación con el agua, el confort acústico. En ese tema estamos como bien atrasados. El ruido genera niveles de estrés y de desagrado fuertes y se mantiene como bien a la sombra. ¿Ah? Todavía hay como muy poca preocupación con respecto al tema acústico, porque estamos todavía tratando de solucionar los temas técnicos, calefacción, aislación, pero es tremendamente importante el tener esa conciencia, porque hay mucha nueva conocimiento, tecnología de sistemas pasivos que no tienen costo y poder ir mitigando todos estos impactos con conocimiento, con una actividad, digamos, de tener buenas ideas, más que tener mucha plata para solucionarlo con la billetera. ¿Eh? Hay que darse esa oportunidad, esa preocupación. ¿Mm? Buenísimo, muchas gracias. Carolina, ¿algún anuncio de opción mayor antes de cerrar? Bueno, este conversatorio está siendo grabado, va a quedar en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a que se puedan suscribir para que puedan revisar tanto este como todos los otros conversatorios que ya hemos realizado. Este, si no recuerdo mal, tú me corriges, María José, es el número 19, y podemos en el fondo poder revisar otros distintos temas que están enfocados en la misma línea, en las consultas y en las preguntas de las cosas muy cotidianas que nos hacemos frecuentemente. Eso, muchas gracias. Y si es que tienen más ideas de conversatorio, nosotros siempre estamos abiertas a escuchar a nuestros queridos auditores que son muy fieles. Así que muchas gracias, nos encanta partir y terminar a la hora. Así que ojalá una vez que ya vean este video en nuestro canal de YouTube, lo puedan compartir con quienes lo necesitan y puedan contar todo lo que aprendieron el día de hoy. Ahí Rodrigo Layera nos dice felicitaciones a todos, muchas gracias. Felicitaciones Francisco y Paula por lo claritos que pudieron ser. Si quieres, Francisco, prende tu cámara ahora que ya tenemos una de señal para que te puedan ver. Así que súper agradecidos de usted y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chao. Chao. Chao.